¿Te has incorporado hace poco a este podcast y no has escuchado todos los episodios de esta temporada? Pues estás de enhorabuena, ya que hoy voy a repasar la crème de la crème de estos últimos 200 episodios, los capítulos más votados por sus oyentes en las encuestas de cada sábado por la mañana. Vamos a por lo mejor de lo mejor. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Si te apasiona el podcasting, estás en el sitio indicado. Te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario, donde comparto noticias, recursos, anécdotas, herramientas y opiniones sobre este medio de comunicación digital que tanto me fascina. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora grabo este espacio para ti cada día de la semana. Bueno, de lunes a viernes. ¡Empezamos! Como ya sabréis, si sois oyentes habituales, cada sábado me gusta tomar la temperatura, esto es un chiste veraniego, padumps, a este proyecto para saber qué episodios os gustan más y cuáles os gustan menos, y para ello realizo una encuesta cada semana, cada sábado. Esto me sirve para ir configurando, para ir haciendo una mejor parrilla de contenidos y de paso para ofreceros el capítulo que traigo hoy con los 20 capítulos más votados de la temporada. Además, este top 20, por así decirlo, me viene genial para volver a ofrecer estos capítulos, para darles una segunda, tercera, cuarta vida, volviéndolos a publicar, o mejor dicho, volviéndolos a difundir ahora en verano, cuando no publico debido a las vacaciones. Durante estos 2 meses de julio y agosto que no me paso al otro lado del micrófono, pues me sirve esta recopilación, estos capítulos más votados, para volver a darles una segunda vida. Vamos, que es un combo perfecto. Así que quiero daros las gracias a todos los que os tomáis la molestia de votar estos capítulos semana tras semana. Y ahora dejadme que abra el canal de Telegram y me dirija a la primera encuesta de la temporada que realicé el 31 de agosto del 2024. Vamos a ir a ella, al canal de Telegram, y el episodio... Los episodios más votados. Tuvimos empate en esta primera encuesta del verano. Bueno, de la temporada. Los episodios que ganaron en esa primera encuesta fue Arranca la sexta temporada de Al otro lado del micrófono y PodTalks, 7 de septiembre en Palau, Solità y Plegamans. Nos vamos a la siguiente encuesta que se realizó el 7 de septiembre del 2024 y aquí solamente hubo un ganador. ¿Cómo dividir las temporadas de un podcast? Cosa que sigo reflexionando porque cada temporada me vuelvo a plantear, ¿debo parar? ¿No debo parar? Sí, hay que parar, en este caso un podcast diario para coger aliento y para seguir preparando encuestas como la del 14 de septiembre que dio por ganador al podcast Cómo promover y publicar tu podcast para aprovechar su contenido. También me lo voy a tener que escuchar para tomar cartas en el asunto de cara a la próxima temporada porque siempre viene bien. Nos vamos a la encuesta del 21 de septiembre del 2024 y la ganadora, el episodio ganador fue Charlando con Marta García, responsable de Greal, el secreto de las 8 llaves. Pues mira, un saludito para Marta porque tuve el placer de coincidir con ella hace muy poquito en el MAC, en la trovada de podcasting, sobre todo en el viaje de vuelta en el AVE. La encuesta del 28 de septiembre dio por ganador al episodio Opinión : querer o hacer que las tendencias sean como tú quieras en redes sociales, podcast o internet en general, cosa que sigo viendo que ocurre, o que mejor dicho le ocurre a muchas personas, que queremos forzar que las cosas sean a nuestro gusto. Pero bueno, 5 de octubre del 2024 el ganador fue Opinión : tu podcast es único en el mundo y tu podcasting también. Y lo sigo manteniendo. Cada vez son más podcasts los que se parecen, los podcasts generalistas, y son un tanto insulsos. Siempre se repite la misma historia. Vamos a la encuesta del 12 de octubre que dio por ganadora Opinión : diferenciar entre ruido de fondo y sonido contextual. Este episodio me gustó mucho grabarlo. Diría que es uno de los seleccionados para mí de esta temporada. Pero bueno, tendría que repasarme los 200 para hacer un top. El 19 de octubre del 2024 la encuesta dio por ganadora Disfruta de la iniciativa Vampiros, 30 podcasts a los que hincarles el diente, lunes podcastero. Esto yo creo que fueron esos podcast participantes que se pasaron por aquí para votar, porque claro, tienen mucha fuerza los de iniciativas pod en cuanto se unen para focalizar fuerzas.
tiene todo el sentido. 26 de octubre del 2024, el episodio ganador fue Opinión, trocear tu podcast hasta el extremo para exprimir su contenido al máximo. Esto cada vez lo veo más en los podcasts que se publican en YouTube, pero bueno. Uy, mira, tenemos un empate. El 2 de noviembre dio por ganadora Milton Orejas, ayuda a descubrir el mundo de los más pequeños en su podcast, y pico de visitas en mi podcast a través de YouTube, motivo descubierto. Bien, nos vamos a la siguiente encuesta de mediados de noviembre y es concretamente el 9 de noviembre. Y dio por ganadora ¿qué significa tener éxito en un podcast? Directo en JPod 24 Valencia. Oye, no me acordaba que había grabado un podcast en las últimas JPod. Sí, es verdad. También me los voy a escuchar porque las reflexiones que se dieron allí por parte de algunos compañeros estuvieron fenomenal. La encuesta del 16 de noviembre del 2024 dio por ganador al taller participativo sobre formatos podcast diario con Emilio Cano en PodTalks. Mira, estas 2 semanas fueron episodios largos y especiales en distintos eventos los ganadores. Nos vamos hasta el 23 de noviembre y el episodio ganador fue distribuir correctamente tu podcast usando el feed RSS debería ser tu primera preocupación. Y aquí añado yo que si no quieres preocuparte por esto y quieres delegar en alguien que lo haga bien, o mejor dicho, muy bien, escríbeme a jorgemarin@eob.es y te ayudo a que tu podcast se distribuya automáticamente en todas las plataformas. Y dicho esto, pequeña cuña publicitaria, nos vamos hasta la recomendación del 30 de noviembre del 2024, donde tenemos otro empate. Un tema al día, podcast de actualidad sin vivir exclusivamente de ella, que fue la recomendación del lunes podcastero de esa semana, y Add My Podcast, distribuye tu podcast en 19 directorios más con tan solo 3 clics. Bueno, aquí eso hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, escuchad ese episodio si queréis saber a qué me refiero. 7 de diciembre del 2024, el ganador fue las palabras que digas en tu podcast puede cambiar la vida de alguien. Y esto lo he vivido en mis propias carnes en más de una ocasión. 14 de diciembre del 2024, el podcast ganador fue Opinión, promocionar un podcast cuando fallece un personaje público o hay una catástrofe. Esto es una práctica que por suerte veo cada vez menos, pero que mucha gente realiza y me da bastante yuyu. 21 de diciembre de 2024 tenemos otro empate. En el resumen anual del 2024, lo mejor de mi consumo y creación de podcast, y también en el resumen del año, objetivos, patrocinios y logros del 2024. Episodios que más o menos se parecen a los que voy a realizar esta semana, pero que no son igual porque una cosa es temporada y otra cosa es un año real, por así decirlo. Nos vamos hasta la primera encuesta del 2025, que fue el 11 de enero y dio por ganador al podcast Opinión, diferenciar entre podcast en directo y shows en vivo. La siguiente encuesta la realicé el 18 de enero y tenemos otro empate. Mumbler analiza los podcasts top 100 en Spotify España, qué tienen en común, y Opinión, meter cortes de vídeo en un podcast sin decirlo. Bien, vamos hasta la siguiente semana, la del 25 de enero, que dio por ganadora Opinión, invitar a famosos a tu podcast. ¿Es realmente efectivo? Yo creo que no, pero si queréis escuchar mi opinión completa, os recomiendo que os paséis por ese episodio. Nos vamos hasta la encuesta del 1 de febrero, que dio por ganadora Arranca Podnight Madrid 2025 con Contando Kilómetros Podcast, con Ángel Sánchez de Contando Kilómetros Podcast, y un directo que se marcaron en Podnight Madrid, en el Hotel Dormir de Cine, que estuvo fenomenal. La encuesta del 8 de febrero dio por ganador al episodio ¿Por qué mi podcast no crece?, analizando el caso de ¿Pero cómo se te ocurre?, de Antonio Poveda. Una pequeña mentoría, asesoría indirecta a través de mi podcast para el creador de los diseños de este podcast y del destilado del micrófono. Bueno, en fin, Poveda. Quien no lo conozca, os recomiendo mucho su podcast. El 15 de febrero del 2025, la encuesta dio por ganadora Opinión, ¿por qué las plataformas como YouTube o Spotify quieren tanto a los podcasts? Ay, nos hacen cariñitos desde hace ya un tiempo y veremos a ver qué pasa cuando no nos los hagan. Bueno, 22 de febrero, el episodio ganador fue Opinión, los vampiros también se alimentan de víctimas en el podcasting. Y aquí no hablaba de la iniciativa Vampiros precisamente, sino de algunos buitres que tenemos, buitres sin plumas que tenemos en el entorno podcast. El 1 de marzo, el episodio ganador fue para Opinión, ¿qué priorizar al crear un podcast?
Bueno, pues aquí debéis tener en cuenta todos los puntos que repasé en ese episodio ganador de esa semana. El 8 de marzo del 2025, el ganador fue La magia del musical, 50 podcasts que llenarán de música los próximos 50 días, lunes podcastero. Aquí yo creo que ha pasado lo mismo que en la anterior ocasión, que los compañeros de Iniciativas Pod se cuelan en el canal y votan en masa a esos episodios, porque el número de votos aumenta mucho cuando esto ocurre. También yo reconozco que lo provoco un poco porque comparto la encuesta en su canal, pero oye, es de agradecer su trabajo en todas estas iniciativas. Bueno, la encuesta del 15 de marzo dio por ganadora opinión 2 puntos, afrontar la presión de un podcast diario. Y la encuesta de la siguiente semana, que fue la del 22 de marzo, no, estaba viendo que pensaba que había un empate, pero no. Pocket Cast, libera su reproductor web gratis para escuchar podcasts. Nos vamos a la siguiente semana de finales de marzo, principios de abril, sí, 3 de abril. No, esta es una encuesta especial, mira, esta conviene repasar. Esta es una encuesta especial no tanto sobre los episodios, sino sobre cómo llega la gente al canal de Telegram del podcast. Y aquí ganó la encuesta Te escuché en un episodio, seguido de gracias a un mensaje reenviado en un grupo canal. Y en tercer puesto, te conocí a través de otro podcast como invitado y llegué aquí. Así que voy a aprovechar, ya que la opción más votada es te escuché en un episodio. Si estás escuchando esto y no perteneces al canal del podcast, puedes hacerlo entrando en alotroladodelmicrofono.com/Telegram. Y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Y ahora sí, volvemos a las encuestas habituales, concretamente la del 5 de abril, que dio por ganadora opinión 2 puntos, no dejemos que el podcasting caiga en la tentación y que nos libre del mal. Amén. No, eso último lo he agregado yo, pero hay que seguir luchando para que no caigamos en la tentación, sobre todo en las redes sociales. 12 de abril, el ganador fue opinión 2 puntos. Haz las cosas bien y no mires con quién. Y en podcasting también. Y lo sigo manteniendo a día de hoy. Yo prefiero seguir trabajando bien, que la gente esté contenta conmigo, no solamente en la parte, digamos, profesional, sino en el propio podcast también, y no aprovecharme del trabajo ajeno. Y dicho esto, vamos a la encuesta del 27 de abril que dio por ganadora normalización y limitación. Mejora el volumen de tu podcast. Un episodio que yo pensaba que iba a ser demasiado técnico, pero no. El 4 de mayo del 2025 fue para un episodio especial. La encuesta dio por ganadora el apagón eléctrico y su impacto en mi día de podcasting. Nos vamos hasta la siguiente semana, donde ganó, tuvimos un empate en la encuesta del 17 de mayo y los ganadores fueron lo que ChatGPT me enseñó sobre la web de mi podcast y apartamentos y hoteles comienzan a ofrecer salas de podcast en sus instalaciones. Nos vamos a la siguiente encuesta que dio por ganador a opinión 2 puntos, recuerda no uses música comercial en tu podcast, que se llevó la encuesta del pasado 24 de mayo. Ya estamos con las últimas encuestas de la temporada y concretamente la del 31 de mayo se la llevó opinión 2 puntos, el podcasting está de moda y eso es una gran noticia. Episodio reflexivo sobre cómo estamos viviendo la edad dorada del podcasting en España, que yo personalmente lo veo así, pero siempre podemos mejorar, así que sigamos con ello. 7 de junio, la encuesta dio por ganador opinión 2 puntos, la veracidad del podcast frente al engaño de otros formatos. Y aquí me sigo repitiendo, es que este lo grabé hace muy poquito, lo que nos engaña en las redes sociales y lo fiel que es el formato podcast. Pero bueno, 14 de junio del 2025, la última encuesta antes de grabar este episodio que estás escuchando a día de hoy, dio por ganador al episodio opinión 2 puntos, cómo he realizado la producción de mi podcast diario esta sexta temporada y lo que he aprendido antes de comenzar con la séptima. Y bueno, como imaginaréis, pues no os voy a dejar los enlaces a todas estas encuestas ni a todos estos episodios en las notas de este capítulo, pero lo que sí que voy a dejaros es el enlace al canal de Telegram para que podáis uniros y participar en la última encuesta de esta temporada, durante este sábado. Y por cierto, también podéis encontrar dicho enlace en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también encontraréis los 200 episodios de esta temporada,
los más votados y los menos votados, todos, y también los 1000 anteriores, los 1000 episodios de las 5 temporadas pasadas. Además, podréis encontrar los accesos al canal de WhatsApp y de las redes sociales donde estoy presente, y no podían faltar las formas de apoyar el podcast, como es el Ko-fi, donde podéis poner vuestro granito de arena virtual desde 3 euros al mes, y también las tarifas y condiciones para patrocinar los episodios de este podcast. Pero ya serán los de la 7ª temporada, porque esta 6ª temporada está a punto de acabar. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.